Doja. El capítulo nos centra en un panorama un poco desconocido. Una mujer ya adulta se dirigía a su trabajo, mientras recapitulaba un tanto su vida, cuestionándose cómo se volvió adulta. De igual manera acomoda sus emociones y pensamientos sobre qué conlleva el madurar. Ya estando en la estación del tren, esta recuerda el cómo llegó a esto, un trabajo de oficinista, donde realmente no tiene amigos como tal, sino compañeros, ya que debido a su peculiar aptitud que siempre ha tenido desde pequeña, el socializar no es uno de sus puntos fuertes. Realmente la rutina de persona adulta es algo que la deprime, pues no se tiene una razón o motivación que le impulse a ver las cosas de otra manera, es decir, un tanto tristes, monótonas y repetitivas. En un momento dicho personaje nota a otra persona, otra mujer, a quien frecuentemente divisa cada mañana, y que de hecho no conoce. A pesar de laborar en otra empresa, parece que ella también tiene el mismo trabajo. Esta chica parecía tener una marca o tono de cabello un tanto diferente o inusual, probablemente resultado de que la juventud se tiñó el cabello, y es aquí cuando se da a conocer que la mujer que está narrando esta introducción es Adachi, en una versión alternativa, donde ya es adulta y no conoció a Shimamura. Adachi realmente había estado recapitulando todos esos puntos de vista que la misma nos menciona durante toda la obra, haciendo un énfasis enorme en el cómo la vida puede terminar siendo totalmente aburrida y monótona, dando a entender que realmente no tiene sueños, ambiciones o siquiera una meta que cumplir. Ahora, volviendo a la otra mujer que apareció en la estación, esta era Shimamura, a quien Adachi no conocía, pero aún así ambas lograban identificarse. Adachi menciona estar un tanto intrigada por Shimamura, a quien ni siquiera conoce realmente, lo cual era extraño, pues se le hacía fácil identificarla y suponer su situación. Ocasionalmente, estas siempre se encontraban en la misma hora de la mañana para ir a trabajar, pero nunca se hablaban. Finalmente el tren llega, ambas abordan este, pero en diferentes vagones. Adachi espera poder sentarse, pero no había asientos vacíos. Piensa nuevamente en Shimamura y sobre el cómo será esta persona, mientras se dirige al trabajo. Ahora la historia se centra en Shimamura, teniendo un sueño un tanto filosófico sobre su situación en la escuela, donde ella debía tomar clases extra, a pesar de no quererlo. Finalmente, por diversos motivos, se queda sola en dicha institución, y si les soy sincero, el sueño es más descriptivo, pero siendo francos, este tiene como objetivo darnos a conocer que Shimamura nunca llegó a tener a nadie que le ayudase a disfrutar su juventud, o que le impulsara a ser diferente. Este Shimamura nos da a entender que en su juventud, o bueno, tan siquiera estudios de preparatoria, nunca tuvo a nadie, por lo cual siempre estuvo sola. Tras dicho sueño ya era tarde, Shimamura apenas se acababa de despertar, tenía que alistarse para ir al trabajo, esto mientras pensaba que a comparación de la escuela ahora no podía saltarse los labores cuando quisiera. Su madre aparece y le despierta de una patada en el trasero. En este momento Shimamura piensa en toda su vida, y el cómo nada ha cambiado desde hace ya un buen tiempo. Luego de alistarse y salir al trabajo, Shimamura, al igual que Adachi, analiza el funcionamiento de la vida, haciendo hincapié en que el simple hecho de vivir puede ser una molestia en sí, ya que desde pequeña siempre ha hecho lo mismo, ir a laborar toda una jornada, y regresar a casa a descansar, para el siguiente día hacer lo mismo. Finalmente, esta llega al metro, bueno, o estación de tren, como gusten llamarla. Una vez aquí logró divisar a Adachi, y al igual que esta última, Shimamura reconoce e identifica fácilmente a Adachi, mas sin embargo nunca la había visto antes, ni mucho menos le había hablado. Posteriormente hace mención de la belleza de Adachi. Esta resalta lo mismo que la propia Adachi piensa de Shimamura, y eso es que, a pesar de no conocerse ni nada semejante, ambas parecen poder entenderse simplemente mirándose la una a la otra. El tren llega. Shimamura toma un vagón donde hay asientos vacíos, no obstante, ella menciona que no puede tomarse el lujo de sentarse, ya que suele dormirse con facilidad, lo cual se traduciría como saltarse la estación a su destino. El tiempo transcurre, ya era hora de regreso a casa. Adachi estaba en la estación de trenes, tomando el vagón y rumbo de regreso a su hogar. Toma asiento en un lugar vacío, al mismo tiempo que otra persona lo hace en el asiento de al lado. Dicha persona era Shimamura. Estas dos voltan a verse casualmente, debido a que querían saber quién se acaba de sentar a su lado. Adachi tiene pensamientos tensos sobre cómo por fin llegó a toparse directamente con Shimamura. Sabía que ambas conocían el destino de la otra y que a su vez se identificaban, por lo cual se armó de valor y lo pregunta: ¿cuál es tu nombre? En este momento el tren empieza a avanzar y con ello la vida de esta Adachi adulta. Doja. Adachi hoy tuve un sueño maravilloso, tan maravilloso que no puedo recordarlo. Así de maravilloso era. Adachi estaba eufórica desde la mañana. La razón era simple. Ella ahora era novia de Shimamura. Ella estaba profundizando el cómo ser pareja de una persona que amas puede darte un motivo para ver la vida de una manera diferente. Adachi ahora sentía que todo lo vivido, luchado y perdido valió la pena. Adachi cambió de manera drástica en muchos aspectos.
pero aún había obstáculos por superar y conductas que pulir. Adachi, entre su alegre monólogo, saca un diccionario de su habitación, esto para comprobar que sus pensamientos están respaldados por los significados literales de los conceptos que define su diccionario. Ella busca la palabra pareja, seguido de salir, y finalmente amante. Adachi leía cada definición mientras más se emocionaba. Todas las palabras anteriores englobaban las ideas que más le emocionaban. Cada vez que pensaba más a detalle en esto, más se emocionaba al grado de sentir náuseas o mareos, así como ansiedad, cosa que no le desagrada. Sin embargo, en un momento lo recuerda. El día del festival, al término de este, ella fue traída a su casa de vuelta por Shimamura. No obstante, no recordaba nada de ese traslado del festival a su casa, como si fuese un sueño o algo así, por lo cual tiene dudas sobre si hablaron algo importante en ese transcurso o tramo de camino a casa. Luego de calmarse un poco, esta empieza a verificar que todo está en orden y que dicha relación en efecto existe. Llega el momento. Adachi tomó la decisión y llama a Shimamura para verificar su situación. Shimamura contesta un poco adormilada, preguntándose por qué ésta le llama tan temprano. Adachi al instante se altera, pensando que posiblemente debió ser muy molesto haber despertado a Shimamura, ya que en efecto era muy temprano. Shimamura le incita a que continúe la llamada, por lo cual Adachi piensa nuevamente qué preguntar exactamente. Ella tenía dudas sobre lo ocurrido anoche, pero preguntar de qué hablaron en el transcurso a su casa sonaba muy raro en sí, por lo cual se limitó a preguntar si están saliendo, a lo cual Shimamura asiste, resaltando que desde ayer están saliendo. Adachi se alegra por esto, y le dice que espera con ansias lo que su relación ofrecerá, a lo cual Shimamura responde que el placer será todo suyo. Adachi no estaba molesta, entendía que Shimamura estaba despertando y que probablemente estaba cansada, pero la manera perezosa en que ésta le contestó sus preguntas le hizo desear que estuviese más emocionada al contestar. Finalmente, Adachi, a base de tartamudeos, le dice "te amo" a Shimamura. Esta última da las gracias. Adachi esperaba algo más, por lo cual estaba un poco intranquila. La llamada llega a su fin, deseando Adachi a Shimamura que descanse, pero antes de colgar, Shimamura lo dice: "yo también te amo". La llamada termina y Adachi, después de unos segundos, lo procesa. Comienza a gritar en su habitación y termina tendida en el piso avergonzada. El "te amo" de Shimamura fue como un veneno de efecto rápido, con su respectivo retraso, claro. En un breve intervalo, Shimamura dice que el tiempo ha pasado. Ahora no se oyen a las cigarras, sino otro animal, uno que aúlla más fuerte él solo. Shimamura dice que en ese momento otro capítulo de su vida inició. Volviendo con Adachi, esta seguía aturdida por el efecto del "te amo" de Shimamura, diciendo que se sentía cálida y viva, cosa extraña, pues durante toda su vida la misma Adachi consideraba el mundo como un lugar frío y amargo, nada gentil o amable. De aquí, esta empezaría un monólogo más profundo y filosófico, y muy importante a futuro. El mundo no tiene un interés particular en nadie, a pesar que mucha gente habita en él. ¿Qué es el mundo y qué es la realidad? Para Adachi, esto era todo aquello que la rodeaba, a ella y a Shimamura, cosas tanto tangibles como intangibles, llegando hasta los confines del universo, no solo limitándose al planeta Tierra. El mundo y la realidad eran todo, absolutamente todo, encajando así también las cosas que se encontraban a su alrededor, desde los objetos que tenía enfrente hasta el mismísimo cosmos y universo. Es por ello que tanto el mundo y la realidad, al ser tan vastos, no se preocupan por ningún individuo. Las casualidades, encuentros fortuitos, accidentes, etc. Todo esto ocurría solo porque sí. El hecho de que en algún momento de tu vida la pasas mal no es garantía de que en el futuro la pasarás mejor, ni el que te vaya bien en el presente garantiza que todo seguirá bien en el futuro. Adachi volvió a la realidad, quería oír a Shimamura, sin embargo acababa de hablar con ella hace poco, quería verla, y esto trajo consigo un pensamiento: ¿por qué no puedo controlarme cuando se trata de Shimamura? Mucho tiempo pudo ser una persona tranquila cuando se trataba de Shimamura, pero ahora simplemente no podía permanecer quieta, por lo cual lo pienso un poco, y de manera rápida esta recuerda todas las emociones y sensaciones que Shimamura le ha hecho sentir, por lo cual el porqué de su inquietud estaba justificada. Lo anterior la llevó a pensar otra cosa: cómo comunicarse con Shimamura. En sí, esto era un tema vital, ya que se lo había planteado desde su llamada hace un buen tiempo. Adachi pensaba que podía actuar un poco desinteresada y serena en cualquier supuesto, esto para mantener la relación un poco más tranquila, pero rápidamente entendió que para ello eso sería imposible. Recordando cómo terminó esta situación del teléfono, recordó cómo era en el pasado, cuando podía ser tranquila si se trataba de Shimamura, preguntándose qué hubiera ocurrido si ella no hubiera cambiado, cosa que realmente no le encontró respuesta clara. Adachi pensó que tal vez debería visitar a Shimamura, pero rápidamente entendió que eso sería una molestia,
tomó la iniciativa. Debía llamar a Shimamura solo para confirmar algo. El teléfono sonó. Del otro lado se encontraba una Shimamura ya despierta. Adachi confirmó si no estaba haciendo una molestia al llamarla. Luego de cerciorarse de lo anterior, comenzó su táctica. Shimamura preguntó si se le ofrece algo. Ella dijo que antes Shimamura había dicho te amo, pero debido a los tartamudeos de Adachi y sus frases entrecortadas, Shimamura entendió que la propia Adachi le estaba diciendo que la amaba, a lo cual dio las gracias. Adachi, entre el pánico, intentó aclarar las cosas, diciendo que realmente preguntaba si recordaba que ésta le había dicho te amo. Shimamura, extrañada, dijo que no lo recuerda. Adachi de inmediato se congeló, tragó saliva. Shimamura preguntó si estaba enojada. Adachi lo negó, pero de inmediato Shimamura dijo que sabía que estaba enojada, viendo a través de Adachi. Esta última admitió en sus pensamientos que Shimamura podía ver a través de ella, pero pese a ello negó el estar enojada. De inmediato Shimamura indagó sobre ¿ahora qué?, cosa que puso feliz a Adachi, ya que le agradaba el hecho de que realmente la entendía, previniendo sus acciones. Adachi tomó las riendas y lo dijo, le pidió a Shimamura que le dijera que la amaba. Shimamura de inmediato dijo que eso la avergonzaba, de solo pensarlo. Adachi le da ánimos a Shimamura. Al paso de unos momentos ella cede y lo dice, te amo Adachi. Esto trajo consigo un efecto inmediato en Adachi, quien ya se sentía cálida por dentro. Shimamura estaba un poco desconcertada por lo anterior, pero de inmediato Adachi pregunta algo difícil, ¿qué parte de mí amas? Shimamura al instante se sintió avergonzada, e intentó evadir la respuesta, contestando a forma de pregunta. Amo la parte de ti que no hace este tipo de preguntas. Tristemente para Shimamura, Adachi no se rindió y siguió indagando, haciendo que Shimamura contestara, pero para la mala suerte de Adachi, Shimamura dice que realmente la pregunta fue tan repentina que no puede contestar de manera adecuada. Adachi en su mente menciona que ella fácilmente podría enlistar todo aquello que ama de Shimamura, ya que literalmente tenía una libreta que contenía dichos pensamientos, la Shimamura Note. Shimamura desvía la pregunta hacia Adachi, diciéndole a esta si podría decirle qué es lo que amaba de ella. Sin dudarlo, Adachi resalta que podría decirle múltiples factores de Shimamura. Esta última halaga a Adachi de inmediato, diciendo que estaba realmente impresionada, ya que considera grato y admirable, además de tierno, que alguien pudiese decir las cosas buenas de otra persona, lo cual realmente es algo bueno, ya que las personas no suelen ver sus propios puntos buenos, a menos que alguien lo señale. Al final, Shimamura le pide a Adachi una lista sobre las cosas que ella amaba de Shimamura. Adachi acepta, y dice que hará su mejor esfuerzo. Finalmente la llamada termina, y Adachi se percata que Shimamura nunca contestó su pregunta, pero por alguna razón no estaba molesta. De repente logró escuchar una risa de fondo, que no sabía de dónde provenía. Al paso del tiempo lo notó, era su propia risa, la cual al oírse un poco rara le causaba más risa. Pasa un intervalo, ahora se nos relata una Adachi abrazada de rodillas en una esquina de su habitación, un hecho ocurrido en el pasado. Ahora esta pensaba en su niñez, diciendo que desde pequeña siempre fue diferente, y preguntándose el porqué de ello, llegando a la conclusión que tal vez es porque su alma es diferente al resto. Por eso desde pequeña siempre fue diferente a los demás niños. ¿De dónde viene esa alma? ¿O quién las otorga? ¿O el porqué? Es algo que está fuera de entendimiento. No obstante, ella plantea otro supuesto. Si bien lo anterior es un punto de vista válido, realmente este debió ser inculcado por otra persona. Como ejemplo podrían estar tus padres, diciendo que estos son quienes te ilustran o te inculcan todo tipo de valores o pensamientos, así como creencias. Por lo cual, Adachi se pregunta si sería correcto culparlos por todo lo que ocurre en tu vida, dado que ellos te inculcaron tus creencias. Rápidamente Adachi lo dice, no es válido, ya que uno tiene conciencia propia. Desde que nacemos, nosotros podemos diferenciar y determinar, así como establecer nuestros propios gustos. Así como una persona decide mover sus brazos, uno decide qué es bello. Adachi se quedó atrás de sus compañeros, estando completamente sola, lo cual resalta no le causa remordimiento alguno, ya que ello fue lo que la llevó a conocer a Shimamura. Empezó septiembre, mes donde ambas se conocieron, y que para Adachi equivalía a un año nuevo. ¡Doya! Siguiendo en el pasado, Shimamura nos relata uno de los primeros días donde conoció a Adachi. Subió al segundo piso del gimnasio, saludó a Adachi, quien estaba quieta en su lugar. En un momento ella se cuestionó qué hacía Adachi mientras no la veía. Shimamura sacó una botella de agua y bebió un poco. Adachi exigió que le compartiera un trago. Shimamura, sin objeción alguna, accede y comparte la bebida con Adachi. Shimamura resaltaba la belleza de Adachi. El tiempo transcurre de manera lenta. Shimamura hace hincapié en la ya conocida ideología de Adachi en aquel entonces, donde procuraba no relacionarse con los demás, a fin de no traer cargas consigo. Al cabo de unos instantes, Shimamura le pide a Adachi que actúe como si ella no estuviera aquí. Adachi, un poco confundida, accede, aunque resalta que se siente raro, ya que Shimamura literalmente estaba ahí, en una esquina,
con sus manos en la cara formando unos binoculares. Adachi solamente descansó y revisó su teléfono un par de veces. Después salió del pabellón deportivo, de manera cuidadosa para no ser descubierta por los prefectos. Shimamura la seguía de cerca. Finalmente llegaron a la entrada, donde Adachi planeaba caminar sin rumbo. Sin embargo, en este punto le dice a Shimamura que actuar así es imposible, por lo cual sugiere que caminen juntas. Shimamura accede, y Adachi lo dice, ¡qué aburrido! Shimamura no entiende esto en un principio, pero Adachi de inmediato lo aclara. Ella siempre piensa lo aburrido que puede ser la vida. Lo anterior alimentó la curiosidad de Shimamura, quien se preguntaba si Adachi la encontraba aburrida. Luego hay un intervalo, donde una protagonista, probablemente Shimamura, decía que el segundo piso del pabellón era un santuario para ella, ya que ahí podía descansar. Adachi hoy. Shimamura tuvo un sueño, donde ella se encontraba volando en la cabeza de un yashiro gigante, algo que resultó ser muy divertido. ¡Doja! Shimamura se encontraba ahora batallando por levantarse. Todavía no podía acostumbrarse a tener que levantarse temprano, mucho menos ahora que tenía que ir a la escuela. Aunque solo era una ceremonia de inauguración, Shimamura planeaba asistir. El tiempo pasó volando, el verano ya había acabado. En un punto se cuestiona si tiene sentido quedarse dormida nuevamente, ya que no importa sus acciones, el mundo seguirá avanzando, por lo cual decidió volver a dormir. En ese momento su madre aparece y la patea para que se despertara completamente. Esto no era solo para apurarla, sino porque había una visita esperándola en la puerta. Shimamura se sorprendió de esto, pues era muy temprano. Shimamura dice que si se hubiera tratado de Ino o Nagafuji se hubiera reído demasiado, pero una vez comprobó quién era a través de su ventana, esta sintió algo muy diferente. Adachi se encontraba de pie, un poco nerviosa, frente a la puerta. Adachi se había tomado la molestia de llegar temprano para ir juntas a la escuela. A pesar de estar en pijama y nada arreglada, Shimamura salió a recibir a Adachi. En el camino por los pasillos de su casa, antes de abrir la puerta, esta recuerda lo acontecido. Ellas no se habían visto desde el festival. Shimamura resalta que dicha vivencia fue muy cálida, a pesar de que llevarla a su casa fue algo muy complicado. Ella hubiera querido que la confesión de Adachi fuese tiempos después, pero eso no ocurrió. En ese momento, luego de pensar lo insensible que ella misma es, Shimamura se sonroja, pues ahora tiene novia. Un sentimiento extraño le recorría el cuerpo, pero no era desagradable. ¿Qué vendría después, ahora que son novias? Era algo que le había dejado a su ella del futuro, y en ese momento era la ella del presente. Sálvame, Doraemon. Palabras de Shimamura. Las relaciones lésbicas no eran cosa común. Lo más común que se le pudo ocurrir fue lo que pasaba entre Ino y Nagafuji, quienes tal vez podrían ser novias. Finalmente, luego de tantos pensamientos y dudas, Shimamura abrió la puerta, esperando que lo siguiente que ocurriese fuese lo normal, o lo que siempre ocurría. Al abrir la puerta, se encontró con una nerviosa Adachi, quien en medio de sus erráticos movimientos exclamó de repente: «Espero con ansias nuestro tiempo juntas». Tras esto hizo una reverencia. Shimamura, como era de esperarse, estaba un poco sorprendida y confundida. Tras lo anterior, Shimamura menciona que a pesar de que hace unos días se volvieron novias, es realmente este momento en el que su relación podría considerarse iniciada. Adachi declara estar temprano en su casa para ir juntos a la escuela, debido a que ahora son novias. Shimamura sigue un tanto perpleja por lo que tener novia trae consigo, y al paso de unos momentos, debido a la aptitud de Adachi, Shimamura resalta que tal vez no recuerda lo ocurrido en el festival al llevarla a casa. Quitando trivialidades de por medio, Shimamura hace mención a que están saliendo, diciendo «me amas y yo te amo». Adachi asiente de manera muy calmada, lo cual sorprende a Shimamura, quien esperaba una exageración de su parte. En ese momento la madre de Shimamura aparece, saluda a Adachi, y al saber que esta no había desayunado, le invita a formar parte de su desayuno. Adachi termina aceptando. A pesar de las dudas de Shimamura, esta no puede hacer nada al respecto. Al llegar al comedor, Yashi ya se encontraba desayunando. Esta saludó a ambas. Yashi entonces ofrece un bocado de su comida a Shimamura, pero esta lo rechaza, diciendo que se encuentra bien. Shimamura dice que toda su familia, a excepción de ella, son madrugadores. Ella y Adachi toman asiento y deciden desayunar una tostada, debido a que solo irán una hora a la ceremonia de bienvenida. La madre de Shimamura atiende de manera atenta a Adachi, y nota que al momento de darle la mermelada para que ésta le untara su tostada, Adachi realmente le unta muy poco, lo cual hace que dicha mujer le diga a Adachi que no tenga pena. Cuanto más mejor, añadió Yashi. Adachi estaba muy agitada a simple vista. Este entorno era algo que no tenía planeado obviamente. Por otra parte, la madre de Shimamura no prestaba atención a su hija.
al grado de no otorgarle ni siquiera un condimento para su tostada. La madre ahora se había posicionado frente a Adachi, viéndola fijamente. En ese momento Shimamura notó que Adachi nunca sonreía al comer, como pudiese ser Yashi, lo cual hizo preguntarse qué debería hacer para poder ver eso. Tras esto, ella intenta ahuyentar a su madre, quien solamente se ríe y comienza a interrogar a Adachi, preguntando si entonces venía a recoger a su pequeña dormilona. Adachi asiente y poco después sigue la conversación. Shimamura está molesta, pues nadie la estaba tomando en cuenta. Todo continuó con una típica conversación de Adachi y la madre de su novia, donde se indagaba en la relación de Adachi con Shimamura. Esto hasta que Yashi le pidió a Shimamura por medio de una mirada que compartiera su tostada. Yashi literalmente hizo una fusión extraña con todo lo que estaba comiendo, untando todo en la tostada de Shimamura, pareciendo un revoltijo, pero aún así no estaba tan mal en cuanto al sabor. Adachi estaba un poco celosa por esto, y al notarlo Shimamura le ofrece un bocado a Adachi. Tras acabar de comer, ambas se dirigen a la habitación de arriba, debido a que aún faltaba tiempo para la hora de la escuela, y Sho aún permanecía dormida en su habitación. Shimamura tenía un poco de calor, así que lo primero que hizo fue encender el aire acondicionado. Nuevamente, al estar a solas, Adachi repite lo mismo que dijo en la entrada, diciendo que espera con ansia su tiempo juntas. Shimamura le resalta que ya lo había dicho, pero Adachi dice una vez más. A pesar de su desagrado por repetirlo, Shimamura accede. Adachi quiere seguir su discurso, pero los nervios la carcomían. Shimamura le incitaba a hablar, pero esta simplemente se rindió, lo cual preocupó a Shimamura, pues pareciese que Adachi realmente no podía transmitir sus sentimientos, no tan siquiera de manera directa, aunque a ella no le molestaba, pues Shimamura admira y aprecia ese esfuerzo que hace Adachi por transmitir ese amor. Al final, Adachi exclama que hará lo mejor que pueda. Shimamura dice que el placer es todo suyo. Ella quería abarcar más temas, pero simplemente no era el momento. Ahora era el momento de ir a la escuela. Shimamura y Adachi estaban de salida. Yashi pedía unas donas de recuerdo, mientras Sho pedía que no se volvieran delincuentes. Adachi decidió que lo mejor sería que Shimamura se subiera en la parte trasera de su bicicleta y que ella pedaleara. Shimamura termina aceptando, a pesar de que, como saben, este tipo de cosas no son correctas. Ya camino a la escuela, Shimamura lo notó de inmediato. Adachi y ella ya habían hecho algo similar en el pasado, pero esta vez Adachi estaba tensa. Adachi le dice a Shimamura que esta es muy ligera, cumplido que Shimamura se hubiese tomado muy bien, si no fuese que Adachi parece haberse forzado a decirlo, lo cual le restó puntos. El ir diario a la escuela de esta manera no sonaba mal, de hecho parecía muy conveniente, pero Shimamura recalca que eso sería grosero, ya que Adachi es su novia, no su vehículo. En el traslado de su casa a la escuela, Shimamura se preguntaba cómo mejorar su relación con Adachi. Al llegar a la escuela, estas logran aparcar sin problemas, debido a que no había nadie en la puerta. Esto dado a que llegaron muy temprano, ya que si un profesor las hubiera visto, eso hubiese sido un problema. Al bajar de la bicicleta y prepararse para ir a la ceremonia, Shimamura llama a Adachi por su nombre, Sakura. Esto debido a que quería comprobar qué efecto tenía en ella. Dicho efecto fue inmediato. Adachi perdió la compostura, al grado que no se podía distinguir qué pasaba con ella. Finalmente se logró descifrar que ella estaba llorando de alegría. Shimamura se disculpó, pero Adachi de inmediato resaltó que no tenía por qué. Entonces ella la llamó Hogetsu. Shimamura contesta presente, y aquí resalta que a pesar de ser su nombre de pila, rara vez lo oía, y entonces lo comprendió un poco mejor. A pesar de llamarla Sakura, para Shimamura ella sería Adachi, y probablemente esta última piense lo mismo de ella. Adachi propone un apodo, pero en cuanto menciona Shima, la misma Shimamura tose y desvía el tema de la conversación. Finalmente, antes de tomar la ceremonia, Adachi pide a Shimamura que dijera nuevamente su nombre. Esta lo hizo sin pensar mucho. La ceremonia ya había terminado. Shimamura quedó muy adormilada, pues fue muy aburrida. Luego pasa a hacer mención a su abuela, quien recientemente le enviaba muchas fotos y videos de Gon, lo cual causaba un torbellino de emociones en ella. No todos los sentimientos eran positivos, pero sin duda impactaban en su vida. En ese momento interviene Adachi, diciendo que la llevará a casa. Shimamura acepta. Estas caminan un poco hasta encontrarse con Ino y Nagafuji, quienes la saludan con la palabra Chi. Ino les pregunta cómo han estado y qué han estado haciendo últimamente. Shimamura contesta que han estado estudiando, cosa que hizo reír a Ino y a la propia Shimamura. Esta última se pregunta a su vez qué dirían ellas si ahora mismo les dijera que tenía novia, y que de hecho era Adachi. Shimamura, Ino y Nagafuji estaban hablando trivialidades. En un punto Shimamura volteó a ver a Adachi, quien no se unía a la conversación, lo cual no le extrañó. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue que ésta le tomó del brazo desprevenida.
y la arrastró a toda velocidad. Shimamura, sin saber qué pasaba, se despidió de manera rápida. Ino y Nagafuji simplemente hicieron lo mismo, sin preguntarse el porqué de la aptitud de Adachi. Al poder ponerse de pie, nuevamente por voluntad propia, Shimamura pregunta a Adachi qué fue todo eso, diciendo de inmediato que seguramente estaba celosa. Adachi niega lo anterior, mas sin embargo todo su rostro decía sus sentimientos. Finalmente la propia Adachi dice que no quiere que Shimamura la engañe. Shimamura de inmediato se cuestiona lo anterior, preguntando si acaso la estaba engañando hace unos momentos, a lo cual Adachi asiente. Shimamura de inmediato refuta diciendo que su criterio es muy duro, cosa que Adachi negó, de manera muy agresiva, lo cual de inmediato molestó a Shimamura por dentro. Tras esto, Shimamura tomó a Adachi de las mejillas y las comenzó a estirar sin piedad. A pesar que Adachi intentaba hacer que parara, esta simplemente no lo hizo. En ese momento, Shimamura sintió que se había convertido en el novio. Dejando de lado el resto de problemas, Shimamura decidió dejar otras interrogantes y acciones a la yo del mañana. Unos días después, ya siendo fin de semana, Shimamura se encontraba lamentándose el final de las vacaciones, ya que ahora no podría dormir ni despertarse hasta tarde. A su vez, se lamentaba que Doraemon no había aparecido. Al paso de un tiempo, Shimamura ahora estaba desayunando un sándwich, mientras veía la televisión, resaltando lo hermoso que son los sábados. Esto hasta que su madre llega a interrumpir sus pensamientos. Esta resalta que le sorprende que dos estudiantes de la misma edad puedan ser tan diferentes, refiriéndose a Adachi y a su hija. Posterior a ello, roba un bocado de su sándwich y sale corriendo. Shimamura dice que prácticamente estaba pensando eso, que ella y Adachi son muy diferentes. Al mismo tiempo, cree que los celos de Adachi serán un problema futuro. Adachi quería algo más especial, cosa que a Shimamura la aterraba. En ese momento, Yashi aparece en escena, saludando a Shimamura, actuando tranquila como siempre. Shimamura se siente celosa de lo despreocupada que es Yashi. Esta termina compartiendo su sándwich con ella. Shimamura intenta buscar opiniones de Yashi, pero cada vez que preguntaba algo, Yashi se limitaba a responder el nombre de un alimento. Tras esto, Shimamura decide dejar a Yashi y dirigirse a su cuarto. Al ver a Sho hacer su tarea de manera atenta, esta la alaba, pero Sho de inmediato responde diciendo que no la compare con ella, tras lo cual Shimamura le muestra quién manda. Toma su teléfono y llama a Adachi. Esta contesta a prisa, cosa que Shimamura nota de inmediato, y le pide que no corra dentro de su cuarto, pues puede ser peligroso. Sin dar tantas vueltas, Shimamura va al motivo de la llamada, preparar mutuamente sus almuerzos. Es decir, Shimamura propone que ella hará el almuerzo de Adachi y a su vez Adachi hará el de Shimamura. De inmediato se puede notar la emoción de Adachi, asintiendo de manera exagerada, diciendo que está completamente de acuerdo. Shimamura le pregunta a Adachi si sabe cocinar. Esta contesta que ha hecho chocolate antes, lo cual provoca que un pensamiento se cruce en la mente de Shimamura. Aquella vez que Adachi le envió una foto donde al parecer se estaba preparando chocolate, preguntándose si acaso desde esa vez ella ya la contemplaba desde una perspectiva romántica. Adachi interrumpe sus pensamientos, diciendo que comerá cualquier cosa que le dé, lo cual no suena mal en sí, pero Shimamura resultó dañada por dicho comentario. La conversación termina. Shimamura entonces decide hacer un sándwich para Adachi, pero en ese momento Yashi la interrumpe, dando a entender que quería jugar con ella, debido a que Sho estaba ocupada. En ese momento Shimamura le dice que lea un manga o algo semejante, ya que estaba ocupada con la situación de Adachi. Yashi acepta, y es ahí cuando Shimamura lo piensa de manera detenida nuevamente. Sho siempre ha rechazado a los desconocidos, pero simplemente aceptó a Yashi, como el resto de su familia. Shimamura ahora tiene otro pensamiento, diciendo que una vez eres adulto, ya no te centras solo en seguir tus emociones. Para poder llevar un estilo de vida sano, debes saber cosas comunes, como es el tener en cuenta hacer cosas por otras personas, o tratar de entenderlas. Ese tipo de acciones eran cruciales para vivir. Al siguiente día, Shimamura se encontraba durmiendo, pensando en el flujo que recorría este estado suyo. De repente sufre un déjà vu, donde su madre la despierta pues tiene una invitada. Como era de esperarse, esta era Adachi, quien se encontraba profundamente ansiosa trayendo consigo un gran bolso. Shimamura de inmediato pregunta si no entendió que los almuerzos eran para los días entre clases, diciendo que ni siquiera ha preparado el suyo todavía. Adachi responde que no hay problema, que solo está aquí para una práctica de campo, es decir, traía varios tipos de comida para identificar cuál le gustaba más a Shimamura. Shimamura accede a las demandas de Adachi, pensando que sería mejor llevar a cabo esto aquí en su casa, ya que tal vez en la escuela sería más problemático. Shimamura sabía ahora oficialmente que de aquí en adelante su vida sería más complicada, algo que su antigua versión no hubiera aceptado, pero que a la nueva ella le agrada. La madre de Shimamura ve a Adachi y le pregunta si viene a tomar otro baño, cosa que ella niega de inmediato.
Shimamura resalta que venía a compartir un almuerzo con ella, cosa que extraña a la madre, pues en sí era algo un tanto raro, pero se le recordó que hace mucho tiempo que no preparaba el almuerzo para su hija. Adachi y Shimamura se dirigieron arriba, había mucho polvo, cosa que molestaba a Shimamura, pues sin importar cuánto limpiara, este seguía surgiendo. Después de un tiempo, Shimamura se encontraba probando la comida de Adachi. Esta había hecho okonomiyaki, le dio té verde a Shimamura, cosa que le hizo recordar su infancia a esta última. Shimamura comenzó a emocionarse por ser la primera vez que probaría comida hecha especialmente para ella. Al primer bocado, Shimamura resalta que realmente el okonomiyaki no era tan bueno, por lo cual le pide a Adachi que si quiere una opinión honesta o una condescendiente. Adachi obviamente quiere una honesta, por lo cual Shimamura le dice que es un punto medio. Tras esto, Adachi decide sacar otro contenedor de su bolsa, otro que tenía okonomiyaki un poco más caliente. Shimamura entonces probó lo que el contenedor ofrecía, mientras se preguntaba a quién se comería el resto de lo que había hecho. Lo que ahora probaba Shimamura era realmente bueno, lo reconoció de inmediato. Al ver la reacción de esta, Adachi se colocó a su lado, abrió la boca en señal de que quería que le diera un bocado. Luego de jugar un poco con ella, Shimamura procedió a alimentar a Adachi. Shimamura entendió que mientras ambas estuvieran felices, la comida podría estar de por medio. En ese momento, el teléfono de Shimamura empezó a sonar. Era Tarumi. Shimamura intentó calmar a Adachi, le dijo que la esperara unos momentos, mientras dejaba la habitación. Tarumi de inmediato pregunta a Shimamura si está libre ahora mismo. Shimamura hace una pausa y le pide que espere un momento. Se da vuelta y le grita a Adachi, quien se había escabullido a espiarla. Después de una serie de pensamientos un tanto confusos, Shimamura se acerca a Adachi y la regaña un poco, insistiendo que debería tener más confianza en ella. Le da un beso en la frente, declarando que es la única persona con la que haría algo semejante. Adachi de inmediato se pone rígida y vuelve a la habitación. Volviendo a la llamada de Tarumi, Shimamura termina declinando la oferta de esta, diciendo que la llamaría más tarde, pues ahora mismo estaba con una amiga. Al final de la llamada y al cabo de unos segundos, Shimamura se odió a sí misma, pues consideraba que realmente era una persona desagradable al no poder ser amable con su amiga, ya que a pesar de haber sido halagada como amable por su abuela, Shimamura solo apartó a Tarumi ahora que estaba con Adachi, algo que le hizo sentir repulsión por ella misma, diciendo que técnicamente ella estaba escapando de sus responsabilidades, o ante el primer obstáculo, sin siquiera luchar porque las cosas funcionen, refiriéndose a que ella nunca buscó que Tarumi siguiese siendo su amiga ahora que Adachi era su novia. De regreso a la habitación, Adachi parecía esparcir la saliva de Shimamura en su frente, cosa que asqueó a Shimamura, sin mencionar que Adachi fingió no haberlo estado haciendo. Tras un breve regaño de Shimamura, Adachi se sentó en sus piernas, y ambas empezaron a alimentarse mutuamente, a pesar de lo complicado que fue para ambas. ¡Doya! Ino se encontraba pescando como de costumbre. Nagafuji llegó a encontrarla en dicho lugar, ya que tras ir a su casa, los empleados le dijeron que ella había salido. Ino previó las acciones de Nagafuji, y por ello había tomado esta decisión. Al mismo tiempo resalta que la razón por la cual no invita a Nagafuji a pescar es porque la última vez que lo intentó, la propia Ino aprendió su lección. Ino resalta que no odia a su familia, pero realmente ella prefería las cosas más simples, como el ambiente en la casa de Nagafuji, ya que en su hogar todo era muy ajetreado. Nagafuji le dice a Ino que la acompañará en sus pasatiempos esta vez, para que la próxima vez Ino la acompañe a esta en los suyos. Ino no pone peros, no obstante, termina de pescar de manera rápida. Esto debido a que ella misma resaltaba saber que Nagafuji lo encuentra aburrido, por lo cual no quería obligarla a desperdiciar su día así. Ahora preguntándose a dónde ir, Ino resalta que en su casa la comida era muy insípida, ya que no era condimentada, otra razón por la cual prefiere ir a casa de Nagafuji. Ya estando de salida del lugar de pesca, Nagafuji se quita los lentes y comienza a platicar un poco sobre el pasado, cuando aún eran de la misma estatura. Nagafuji no usaba lentes, los comenzó a usar un poco después, pero no fue porque tuviese algún tipo de complicación en cuanto a su vista. La razón por la cual empezó a usar lentes fue porque en cierto momento Ino era más pequeña que ella, y por ello fácilmente la podía perder de vista entre tanta gente, por lo cual decidió usar lentes para poderla encontrar en cualquier momento. Nagafuji toma de la mano a Ino, con un poco de fuerza y le dice que la encontró. Ino entendió el mensaje, aunque ahora sentía que parecían novias. Ino menciona que es la única bajita de estatura en su casa. Tomadas de la mano, ambas siguen caminando. Nagafuji menciona que no le desagrada tomarse de la mano, Ino tampoco. Adachi hoy. Alguien se encontraba riendo, reflejado en todas partes. Esa alguien era yo. ¡Doya! Adachi nuevamente se encontraba feliz por ser novia de Shimamura, resaltando lo eufórica que se encontraba. Ella quería que Shimamura cambiara un poco su semblante al sonreír,
pero no sabía exactamente cómo expresarlo, ya que su sonrisa se veía hermosa para ella, amable y cálida. De vuelta a la realidad, Adachi y Shimamura se encontraban en clase. El profesor hablaba de un viaje escolar. Adachi recapacitó. Realmente todos los viajes a los que había ido antes no eran relevantes. Ni siquiera recordaba a dónde habían ido, solo tenía la imagen de ella sola. Pero ahora pensaba que un viaje escolar podría ser diferente. Adachi cruzó miradas con Shimamura, y entonces Adachi resalta lo alegre que ha estado desde que son novias, al grado que en cualquier momento podrá encontrarse tarareando. Incluso hace poco ella estaba feliz en su casa, de una manera tan sobresaliente que incluso su madre lo notó, lo cual hizo que ésta le preguntara si ocurrió algo bueno. Adachi en ese momento lo negó, pero menciona que poco después se arrepintió, ya que si bien su relación de madre e hija no era lo mejor del mundo, cree que tal vez debió intentar poner algo de su parte, ya que rara vez su madre se tomaba la molestia de hablar con ella, debido a que ella también era muy despreocupada. En un momento pensó en la madre de Shimamura, y que ésta era muy diferente en cierto aspecto a su madre. Sin embargo, sería muy complicado si su madre fuese igual. Llegó la hora del almuerzo. Adachi se dirigió a Shimamura para comer okonomiyaki. Aún tenía 6 cajas de esto. Mientras Shimamura comía, ella fantaseaba en sus pensamientos, esperando que ésta dijera que la comida estaba deliciosa, o que le gustaba simplemente porque la hizo Adachi. En un momento, Shimamura le ofrece inesperadamente a Adachi un bocado, pidiendo que ésta abra la boca y diga "ah". Adachi de repente quedó desconcertada, debido a que no vio eso venir. Luego de ver rápidamente su entorno, aceptó el bocado. Una vez en su casa, Adachi recapacitó un poco, comenzaba a haber progreso. Sin embargo, debía tener cuidado de no volver a hacer nada semejante a aquella llamada por teléfono, donde sabía había cometido un error fatal al explotar de manera tan impulsiva. Por otra parte, aún seguía muy alterada por saber quién era Tarumi. Ella quería respuestas, tomó su teléfono. Luego de algunos pensamientos procedió a llamar a Shimamura. Adachi pensó muchas cosas, como era típico de ella. Al acomodar sus emociones para poder dirigir estas de manera correcta, Adachi pensó mucho las cosas, como era típico de ella. El acomodar sus emociones para poder dirigir estas de manera correcta era todo un reto. Luego de darnos a conocer el motivo de esto era que quería lograr que Shimamura la volviese a besar en la frente. Adachi procede con la llamada, y una vez contesta Shimamura, esta pide que tengan una cita el próximo domingo. Shimamura simplemente se burla un poco y después accede. Adachi se sintió un poco avergonzada, pues pensaba que simplemente la estaba molestando, debido a que era muy insistente como novia. Aunque lo anterior se desvanece rápidamente por las aclaraciones de Shimamura, quien posteriormente se centró en preguntar a qué lugar saldrían, Adachi vuelve a sus pensamientos, analizando cuál sería el mejor lugar para su cometido. No obstante, tras meditarlo un poco, entiende que este tipo de cosas se crean en el momento, no se puede determinar por un lugar, sino por una situación. La llamada posteriormente vuelve a retomarse, y Adachi decide que es mejor decir su objetivo. Shimamura lo entiende y lo piensa de inmediato, contestando que no la besará en la frente a menos que se lo gane, diciéndole a Adachi que probablemente ella la pondrá de humor para darle un beso en la frente. Adachi rápidamente dice que eso será imposible, pero Shimamura le da ánimos y termina la llamada. Tras esto, Adachi se siente un poco inconforme, al grado que piensa que si acaso la solución será ponerse mantequilla o mermelada en la frente. Al día siguiente, Adachi se encontraba en la escuela. Las clases habían terminado, y esta hizo su mejor esfuerzo para no ir corriendo tras Shimamura. Tan solo la miró de manera un tanto casual, antes de dirigirse a su destino. Este sería una librería. Al llegar ahí, en su bicicleta, Adachi buscaba una revista de apoyo, para lograr tener una cita perfecta, es decir, una revista de chicas. Pero el primer problema fue que no sabía si tomar la edición novio o novia. Al final eligió la segunda opción, pero poco le sirvió, ya que fue interrumpida por Nagafuji. Adachi entró en pánico de inmediato, debido a que pensaba que ésta podría deducir el por qué se encontraba ahí. Curiosamente, Nagafuji no recordaba el nombre de Adachi, refiriéndose a ella como Chichi. Adachi intenta quitarse a Nagafuji, pero no lo logra, aunque esto no le afecta, pues Nagafuji dice que no tiene asuntos con ella, por lo cual puede estar tranquila. Finalmente, luego de pensarlo, Adachi trató de pedirle consejos a Nagafuji, ya que realmente ella tiene una relación muy especial con Ino, lo cual podría compararse con lo que ella busca tener con Shimamura. Nagafuji entonces lo dice, un enfrentamiento, refiriéndose a que Adachi quería retar o confrontar a Shimamura. Adachi piensa que Nagafuji no entendió nada de lo que ocurría, pero pese a esto continúa diciendo sus opiniones, sugiriendo un duelo con boomerangs, donde ella podría ganar fácilmente si practicaba lo básico. Adachi se confunde, pensando que si se refería a lanzarle el boomerang a Shimamura. Nagafuji resalta rápidamente que no es el caso, pero podría hacerlo si es que ella es una delincuente, como se pensaba anteriormente. Nagafuji arrastra a Adachi con ella. Adachi intenta zafarse, pero no lo logra. Le dice que necesita un boomerang y que deben ir a comprar uno. Adachi le menciona que ya tiene uno. Nagafuji entonces determina que tienen que entrenar, citándole en un parque dentro de unas horas.
Nagafuji desaparece diciendo que irá por sus cosas. Adachi, aún sin saber lo que acababa de pasar, decide aceptar la invitación. Tiempo después ambas se encontraban en un parque. Nagafuji vestía con una camisa que decía maestra. Aquí ocurrió una práctica un tanto cómica entre estas dos. Nagafuji le enseña los principios básicos del boomerang a Adachi, quien no termina de entender nada, pero en cierto sentido le encuentra un modo o un significado a todo esto, debido al impulso, al giro y todo ese tipo de cosas que conlleva lanzar un boomerang, decidiendo finalmente que esto podría ser útil. Luego de entender los principios básicos de lanzar un boomerang, Nagafuji menciona que lo único que tiene que hacer es perfeccionar su recepción, y así podría derrotar a Shimamura. Nagafuji se despide dándole unas instrucciones diciendo que debe practicar su recepción sin salir de un círculo. Deseándole suerte se retira. Al paso de un tiempo, Adachi ahora iba de regreso a casa. Pensando en lo ocurrido, cruzando un pequeño puente, esta se encuentra a Shimamura, quien dice que la vio con Nagafuji y que probablemente venía de un encargo de compras. Adachi intenta explicar todo, pero Shimamura solo sonríe, mencionando que no debería engañarla así. Seguido esto se burla un poco de ella, diciendo que en verdad es injusta, al ser muy estricta con Shimamura, pero muy permisiva cuando se trata de ella misma. Adachi ahora se encontraba meditando sobre todas las cosas que le otorgó el conocer a Shimamura, emociones, deseos, motivaciones, metas, etc. Adachi mencionaba las cosas hermosas, así como complicaciones que trajo consigo el conocer a Shimamura, cosas que realmente no le importaban. Adachi ahora se sentía feliz de poder vivir tantas cosas que nunca pensó fueran a presentarse en su vida, no solo emociones, sino también vivencias. Ahora ella estaba esperando a Shimamura para su cita, frente a un gimnasio. Esta apareció de un momento a otro. Adachi, como de costumbre, estaba fascinada por verla, resaltando lo hermosa que luce, y señalando que tenía un bolso. Shimamura menciona que pensó que esta se cubriría de miel o algo la frente. Adachi pregunta si eso hubiese funcionado, a lo cual Shimamura contesta que no, y que probablemente le hubiera pedido que fuese a lavarse la cara. Shimamura pregunta a Adachi si acaso iban a hacer ejercicio, ya que se encontraban enfrente de un gimnasio, pero tras ello Adachi le lleva a un parque, donde una vez todo listo, ella declara desafiarla. Al ver el boomerang, Shimamura entiende todo, y lo primero que dice es que no es justo, ya que probablemente Adachi había estado practicando. Adachi tose y actúa como si no hubiera escuchado lo último. Procede con el desafío. Shimamura no tiene objeción alguna. Toma asiento y ve cómo Adachi se prepara para su lanzamiento. En ese momento, Adachi menciona que era un momento de vida o muerte para ella. Tras lanzar el boomerang, debía lograr tomarlo sin problema alguno, o todo se habría acabado. En medio de toda la presión y pensamientos internos de la propia Adachi, estando a punto de tomar el boomerang, Shimamura interviene y lo toma en el aire. Esta dice que lo vio sobrevolar sobre ella, por lo cual lo tomó por instinto, dando a entender que estando quieta desde su asiento o lugar, esta tomó el boomerang sin problemas. Luego del enfrentamiento, Shimamura habla un poco con Adachi. Shimamura alaba un poco a Adachi, y después dice que deberían ir a comer. Adachi de inmediato se ofrece a pagar todo, por lo cual Shimamura se pone un poco burlona, diciendo que Adachi tiene dinero y es hermosa, por lo cual sin duda alguna tomó un buen partido, pero que no era el caso. Ella no quería que Adachi pagase todo por ella, o le comprase todo lo que quisiese. Shimamura no era así. Tras esto, la misma Shimamura saca de su bolso unos sándwiches que preparó para la ocasión. Adachi se emociona por ello, y al momento de comerlos, alegremente Shimamura pregunta sobre qué tal están. Adachi dice que están deliciosos, pero la misma Shimamura ve a través de Adachi, señalando que eso suena a una total mentira, pero aún así no odiaba los elogios forzados. Adachi, comiendo un sándwich, decide tomar la iniciativa y arriesgarse, preguntando a Shimamura quién era Tarumi, duda que la carcomía desde hace mucho. Shimamura, sin muchas vueltas, le dice que es una vieja amiga suya. Adachi, al oír esto, dice que en ese momento quería romper su compostura, pues tenía muchos pensamientos entremezclados, como el por qué nunca se lo dijo, o por qué fue al festival con ella. Al final Adachi solo pide que de ahora en adelante Shimamura salga con ella. Shimamura no dice qué siente realmente respecto a lo que dijo Adachi, limitándose a decirle que es una niña desesperada. Shimamura siguió hablando, hasta mencionar que tiene un instinto de querer proteger a Adachi, diciendo que le hacía parecer su madre. Adachi se molesta por lo anterior, mencionando que no le gusta ese término, y que realmente lo que le gustaría es que dijese que dicho instinto es más de una novia. Shimamura coquetea un poco con Adachi, al mismo tiempo que la molestaba. Se puso de frente a ella y lentamente besó su frente, acción que, como deben suponer, alborotó en todo aspecto a Adachi, a pesar que ésta mantuvo la compostura. Se podía notar lo alterada que se encontraba. Tras separar sus labios de la frente de Adachi, este último lo dijo. Shimamura contestó sí. Adachi lo repite, ¿en serio te amo? Shimamura lo contesta nuevamente, sí. Adachi dice ahora que quiere estar con ella para siempre. Shimamura de unos instantes lo dice, sí. Doja. Sho se encontraba de vuelta a casa, regresando de la escuela. A lo lejos logró divisar a Yashi, según ella, pero una vez alcanzó a dicha persona y le habló, notó que no era Yashi en lo absoluto.
Esta persona tenía el cabello corto, masticaba algo mientras alzaba las manos, sus ojos eran diferentes, e incluso su estatura era diferente, siendo más pequeña que Yashi. Sho se disculpa por confundirla, la persona misteriosa no le da importancia a esto y sigue su camino. Sho menciona que los ojos de esta chica eran como mirar las profundidades del océano. La chica misteriosa se voltea y pregunta por qué la confundió con su amiga. Sho contesta que se parecía por detrás. La chica prosiguió, preguntando ahora si la persona con la que le confundió se parece a ella. Mientras preguntaba lo anterior, dicha persona hacía unos movimientos con los dedos, como si contara, algo que le hizo parecer a Yashi ante los ojos de Sho. Antes de poder contestar su pregunta, la chica dice que debe ser un malentendido muy grande. Esta se aleja de Sho y se gira en una dirección que conducía a un cementerio. Al alejarse Sho, menciona que el cabello de esta mujer o chica resplandecía como el sol de verano. Una vez en su casa, Sho nota que Yashi estaba leyendo mangas en voz alta, repasando nuevamente que técnicamente no sabe nada de Yashi. Sho piensa en a dónde podría ir una vez que es de noche, o dónde vivía específicamente. Yashi nota las miradas fijas de Sho y comienza a hablar con ella, dando inicio a una rutina cómica, donde Yashi resalta su apetito insaciable. La situación cambia un poco cuando Sho menciona a la persona que vio. Yashi dijo que tal vez pudo haber sido su clon, ya que ella había tomado como base el cuerpo de otra persona para moldear el suyo. Sho pregunta a Yashi si es un extraterrestre. Ella asiente, aunque luego de unos segundos dice que no. Ella realmente es un recental promedio. Sho, al igual que yo, no entienden qué significa esto. Simplemente analiza nuevamente a Yashi, diciendo que realmente es única, ya que ella misma ha presenciado las cosas ilógicas que la propia Yashi ha realizado. Adachi hoy. Digamos que fuimos a diferentes escuelas. Digamos que nuestro gimnasio no tenía segundo piso. Digamos que fuimos estudiantes un poco mejor. Si alguna o todas esas cosas hubieran sido ciertas, ¿habría surgido algo entre nosotras? El destino realmente es curioso. Doja. Los sueños son aventuras nocturnas. Shimamura se encontraba durmiendo, cuando en medio de sus sueños apareció esa luz, a la que reconoció como sus recuerdos. El sueño que tuvo fue uno de antaño, donde describía de manera muy precisa cómo jugaba con Tarumi de pequeña, viendo a su pequeña yo siendo muy enérgica. Shimamura comenzó a pensar un poco en Tarumi y su relación actual, pensando en que, si la veía, Adachi probablemente terminaría llorando, lo cual debió evitar, pues ella ahora es su novia. Sin embargo, lo que esto conllevaba, el ser novias, sería un camino difícil para Shimamura, ya que Adachi realmente era única y complicaba todo. En un momento el entorno del sueño cambia, ahora el fondo era diferente. Reitero, Shimamura describe completamente todo lo concerniente a ella jugando con Tarumi, quien ahora se encontraba triste, pues decía que una vez Shimamura tuviera nuevas amigas, la dejaría atrás. La pequeña Shimamura promete entonces que nunca la dejará, cosa que pone incómoda a Shimamura, actual, pues sabía que la realidad era más difícil que cumplir una simple promesa. Shimamura despierta en la noche, lo cual era raro, pues ella era una persona de sueño completo, por lo cual decide volverse a dormir, luego de cuestionarse quién es quien hace los sueños. El entorno del sueño ahora parecía el mismo, pero ahora todo era más lúgubre. Al parecer estaba en el pueblo, dice ella. La versión joven de ella y Tarumi ya no estaba en ninguna parte. Shimamura resaltaba que si esto fuera una película sería muy aburrido, pues ella solamente caminaba mientras recapacitaba sobre lo complejo que es mantener un lazo con alguien. Las relaciones sociales son complicadas, en más de un aspecto, y en el más mínimo descuido podrías terminar en los peores supuestos, ser malinterpretada, herir a alguien, ser excluida, etc. Ella creía que podría ser buena amiga de Tarumi, pero con Adachi de por medio, esto sería más que imposible. En ese momento se da cuenta que sus relaciones sociales habían fallado por Adachi, no solo remontándose a Tarumi, sino también abarcando el caso de Sancho y Pancho, que si bien no buscaba ser amigas cercanas o algo semejante, el conocer o hablar casualmente con ellas no hubiera sido malo en sí. Incluso el supuesto de Ino Nagafuji podría englobarse al anterior. Adachi estaba siendo muy egoísta con sus aptitudes, siendo siempre prepotente e injusta con Shimamura, al grado de anteponer sus emociones y deseos sobre los suyos en cierta medida, siendo una persona muy celosa, difícil de complacer y muy apegada a ella. Adachi sin duda causaba problemas en su relación, pero para la misma Adachi eso no era un problema. Shimamura resalta que Adachi no parece percatarse de sus acciones y de cómo estas no son sanas. En ese momento aparece Gon, en el sueño, de manera muy enérgica, pese a su aspecto viejo. Esto causó otro torbellino de emociones en Shimamura, pero simplemente abrazó al perro. Contuvo sus lágrimas al ver a su mejor amigo. Pensó que no importaba si lloraba, pues nadie estaba presente en su sueño. Además, si hubiese alguien no le importaría en lo más mínimo. Ella persiguió a Gon, sin poderlo alcanzar, hasta que nuevamente despertó, a unas cuantas horas que su jornada iniciara, por lo cual decidió dormir nuevamente. Ahora Shimamura en sus sueños se encontraba en medio de la nada, en un entorno tétrico y un poco perturbador. No había nada a su alrededor, aunque definitivamente estaba caminando sobre un piso. Shimamura comenzó a divagar,
Pensaba que si Adachi quisiera el mundo solo para ellas dos, o estar solo ellas dos, esta se negaría rotundamente, pues eso no sería vida como tal. Ella quería vivir con Adachi, pero rodeada de personas, como es natural. En ese momento, Shimamura resalta que en el entorno que la rodea se podía apreciar los recuerdos de ella. Aquí ella señala algo importante, y es que realmente los recuerdos son más puros cuando menos indagas en ellos, dando a entender que no hay un recuerdo que no trajese algo consigo. Es entonces cuando aparece Yashi, junto a ella, declarando que también puede existir en los sueños, bueno, o en ese plano existencial, sin mencionar que la otra vez dejó que la montara para viajar en sus sueños, cosa que Shimamura recuerda. Una luz comenzó a emanar, y Shimamura centró su atención en ella. Esta mostraba a una persona. Esta tenía una sonrisa descarada, vestía un uniforme de básquetbol. Esta persona era la Shimamura de secundaria, quien miraba satisfecha a la Shimamura actual, por su situación. Shimamura no quería ver esa versión de ella, donde dice que no se había suavizado en su forma de ser. Shimamura dice que en aquel momento ella peleaba contra todo lo que se ponía enfrente, personas, materias, relaciones, etc. Dicha versión del Shimamura tenía un balón del deporte en cuestión, que procedió a lanzar a su yo actual. La Shimamura actual no pudo atraparlo, lo cual la llevó a decir que, probablemente, así era la forma en que los demás miembros del club querían recibir sus pases, debido a lo impredecible que ella era. Shimamura no quería sermonear a su yo del pasado, sin mencionar que declara que la juventud no solo venía con entusiasmo, sino también con imprudencia. Ella se avergonzaba de su anterior yo. No obstante, dice que, posterior a dicha etapa, esta se volvió autoconsciente, cosa que la volvió su yo actual. Shimamura pasó junto a su yo antigua, esperando que le escupiera si fuese el caso, ya que ella tenía razón, y probablemente su situación actual le causaba asco. Shimamura resalta que si no hubiera sido así en aquel entonces, no sería quien es hoy en el presente. Al mismo tiempo resalta que la secundaria le enseñó algo muy importante, sobrevivir. No obstante, el enemigo de la Shimamura actual, sin importar lo que hiciera o hubiera hecho en el pasado, dicho enemigo la alcanzaría y la atropellaría. Shimamura dice que su yo sombrío, que ahora le daba vergüenza, siempre tuvo razón. Yashi ahora habla con Shimamura, resaltando que no le gusta aquí, debido a que los dulces no son dulces. Shimamura parecía haber encontrado un poco de luz en sus palabras, indicando que algunas personas son muy masoquistas, ya que les gusta torturarse con el pasado, pero ella no era de ese tipo de personas, por lo cual toma la decisión, cierra sus puños y avanza al mismo tiempo que todo el entorno desaparece. Shimamura le dice a Yashi que si recuerda lo ocurrido, procurará darle una dona. Shimamura mira hacia atrás, logrando ver a Gon y a dos pequeñas, diciendo que esas pequeñas querían tocarse y entenderse, pero no podían, representando un deseo de algo que ya había desaparecido, pero se negaban a olvidar. Finalmente, esta despierta. Lo primero que nota es que durmió 11 horas seguidas, pero sus sueños estaban revueltos. Shimamura se sentía diferente. Ahora pensaba que mientras pudiese enfrentar su realidad, así como aceptar su pasado, todo estaría bien. Su teléfono sonaba. Era Adachi. Shimamura contestó, rezando que su novia no notara lo alegre que estaba. ¡Doja! Shimamura se encontraba narrando un poco de su vida. Ahora mismo ella se encontraba emprendiendo un viaje, uno de 3 días. En el primero vería hasta dónde llegaría, en el segundo regresaría a casa, y en el tercero se la pasaría con su familia. Cabe señalar que llevaba una mochila llena de provisiones y cosas útiles. El porqué de dicho viaje no era nada sencillo. El mundo acabaría en 3 días. Las estrellas dejarían de brillar. Todo esto tras la aparición de unos alienígenas. Bien, ahora antes de seguir les quiero comentar que este capítulo es un entorno alternativo, donde Adachi y Shimamura aún estando en preparatoria no se conocieron. Shimamura ahora tiene un monólogo un tanto profundo, sobre cómo ha llegado a esto. Hasta este momento de su vida nunca tuvo un motivo que le ayudase a seguir adelante. En un último intento para darle una razón a su vida, esta está emprendiendo un viaje, el cual termina con la misma Shimamura llegando a un parque. Por cierto, se habla sobre proyectos o viajes a otros planetas, para evitar desaparecer. Pero tal parece que la familia de Shimamura, así como ella misma, no están interesados en ello. Una vez en dicho parque, esta se encuentra con otra persona, alguien que tenía las mismas convicciones que ella, así como ideales y metas. Shimamura resalta que al final de su vida, esta conoció a una chica. Dicha chica al parecer tiene su misma edad, y resalta la misma Shimamura que para ella, su silueta y figura combinan perfectamente con el hielo. Esta chica misteriosa también estaba en un viaje, llevando consigo un bolso o mochila, llena de provisiones. Tras sentarse juntas, Shimamura comienza a hablar con ella. Primero, la conversación se centra un poco sobre los alimentos o provisiones que ambas poseen, preguntándose qué tipo de alimentos empacaron y si es posible compartir.
Finalmente, Shimamura termina sintiendo que este encuentro es especial, por lo cual le pregunta a esta chica misteriosa si planea volver a casa o algo similar, ya que, pese a estar ambas en un viaje, el destino puede ser diferente. Esta chica menciona que no regresará a casa, por lo cual Shimamura le invita a que vuelva a casa con ella, pensando que realmente, aunque recorra el mismo camino de regreso que de ida, el estar con esta chica le hace pensar que será más divertido. Esta chica, por otra parte, parece que también tiene interés en Shimamura, por lo cual la acepta, pensando que podría ser divertido. En este momento Shimamura se lo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Shimamura recapacita en su mente, el mundo acabará en 2 días, incluso por un error de cálculo podría terminar mañana, por lo cual el saber el nombre de esta chica es irrelevante. Aun si lo sabe, cree que su interés y lazo apenas existente no cambiará, el mundo acabará, y con ello todo dejará de existir. Que diga su nombre hoy o mañana era una trivialidad, pero por alguna razón lo quería saber. A punto de terminar su vida y a punto de que las estrellas apagaran, ellas se conocieron. Shimamura consideraba esto como el destino. Ahora, otra historia del mismo segmento, pero que esta vez se centra en Adachi. Ella ahora nos cuenta un poco el contexto de su mundo. Podría parecer el futuro para algunos, pero para ella era el presente. En cierto momento llegaron a la Tierra unos aliens, quienes fueron muy corteses con la humanidad, dándose a conocer, acaparando los medios y creando buenas relaciones con los humanos. Tenían una embajadora que al parecer, según lo narrado, era Yashi, y a su vez existían otros aliens, pero para Dashi el término también era un tanto raro, pues dichos aliens se veían igual que los humanos, así que carecía un poco de sentido. Los aliens eran la novedad, pues expandieron los horizontes de la humanidad, con sus conocimientos e influencias. Aquí Adachi nos resalta qué tan diferente es su mundo al de la trama principal, donde ella tampoco conoce a Shimamura. Un día los aliens estuvieron en un desfile, ya que serían trasladados a otro sitio. Adachi, al vivir cerca de la ciudad donde aparecieron dichos aliens, decide ir a ver por pura curiosidad. Adachi asistió a dicho espectáculo, donde vio cómo los aliens eran exhibidos en un auto convertible, donde saludaban a todas las personas alrededor, referencia a los desfiles presidenciales o algo semejante. Adachi resalta que su vida carecía de sentido, no tiene motivación alguna, ni tampoco quería que su vida fuera monótona y aburrida a futuro. Ella quería acabar con ese sentimiento de mediocridad y divertirse. Adachi no estaba particularmente alegre, a pesar de haber ido a dicho desfile, hasta que en cierto momento su mirada se cruzó con un alien rubio y de ojos amarillos, semejantes al de su cabello, pero más vívidos. El alien, a comparación de los demás, no estaba particularmente entusiasmado, y esta tampoco apartó la mirada de Adachi, solo hasta que finalmente el auto iba lo suficientemente lejos para que ya no pudieran distinguirse la una a la otra. Adachi sintió algo extraño, y entonces decidió tiempo después que debería volver a ver a ese alien. Los aliens habían sido llevados a una ciudad, creada especialmente para ellos. En dicha ciudad no podía entrar cualquier persona, solo seres selectos, que tenían que aplicar conciencias concernientes a la astronomía o algo semejante, ciencias relacionadas al espacio, como pudiesen ser las profesiones o carreras concernientes a los viajes espaciales. Los aliens tenían su propio lenguaje, por lo cual se tendría que saber como requisito básico el idioma. Adachi estuvo estudiando arduamente para poder aplicar a una buena universidad y tener los estudios concernientes para ir a dicho lugar, donde esperaba encontrarse con dicho alien. Adachi logra su cometido. Una vez en la ciudad de los aliens, esta busca por todas partes a su objetivo, a quien finalmente encuentra en una parte casi a las afueras de la ciudad, una especie de campo o parque. Ella, al ver al alien, se pregunta si ésta la reconocerá, lo cual, por las acciones de dicho alien, esto parece ser el caso. Adachi, estando totalmente nerviosa, intenta comunicarse con ella, aún con el diccionario en la mano. Sus intentos son todos en vano, pues no puede mantener la calma. La alien se alegra un poco, pero a pesar de los intentos de Adachi por decir como mínimo su nombre, en el idioma de alien, esta finalmente se rinde. Aunque parecía que pese a su fracaso, Adachi dio a entender su nombre al alien. Esta en respuesta dice el suyo, Shimamura. Cabe señalar que lo dice en su lengua materna, por lo cual en la introducción se dice algo así como un ruido. Pero como Adachi estudió todo lo concerniente a la lengua, ella entendió que dijo Shimamura. Adachi lo piensa. Shimamura no sonaba un nombre muy espacial, dudando si acaso habrá escuchado mal, o es que acaso la tienda de ropa habría abierto un local en el espacio o algo así. Al final, Adachi termina creyendo que escuchó mal el nombre, ya que ésta habló en su lenguaje natal, y tal vez a pesar de sus estudios no logró entenderlo bien. Ahora volvemos al inicio del capítulo, con la Adachi y Shimamura adultas. Adachi se encontraba esperando a que Shimamura llegase, en la parada o estación del metro, o tren. Esto, pues a pesar de haberse conocido hace poco, ya se consideraban únicas, o como menos buscaban relacionarse. En un momento llega Shimamura, diciendo que lamenta la tardanza, ya que no es una persona madrugadora. Al paso de unos momentos y de algunos diálogos, Shimamura invita a cenar a Adachi, pensando en que realmente ambas disfrutarán esto. Adachi acepta, y ambas se dirigen juntas a su trabajo.
A pesar de estar en diferentes empresas, estas planean verse. Adachi sentía algo misterioso respecto a todo esto, señalando que no le desagrada en lo más mínimo. Finalmente, volviendo a la línea principal, Shimamura estaba de salida, para ir a la escuela. Adachi se encontraba en su puerta esperándola, estaba feliz por ello, pensando si acaso debería bromear con ella, diciendo si es su secretaria. Finalmente, el volumen termina con Shimamura preguntándose cuántas personas no conoció ni conocería en su vida, cuántas personas había en el planeta, señalando que conoció a Adachi, como si hubiera sido el destino. Bien amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, comenten, den like y todo eso si les gustó. Y lo siento mucho, quería subirlos un poco antes, pero seguiré subiéndolos el lunes. Así que hasta la próxima semana, nos vemos luego.